Quizás no tenga tanta importancia como otros países, pero España también aportó su granito de arena en el descubrimiento y aplicación de ciertas sustancias antibióticas. En la segunda mitad del siglo XX, la doctora Sagrario Mochales descubrió que ciertas cepas procariotas del género Streptomyces eran capaces de sintetizar una sustancia perteneciente al grupo de los fosfonatos. Esta sustancia es la que posteriormente, en combinación con los laboratorios Merck o MSD, se conoció como la fosfomicina. La fosfomicina es un fármaco que pertenece a la familia de los fosfonatos y también dentro de los antibióticos pertenece al grupo de los bacteriostáticos. La fosfomicina se descubrió como una sustancia que producía un género procariota, siendo este el de tipo Streptomyces, el cual fue descubierto por la doctora Sagrario Mochales en la segunda mitad del siglo XX y que posteriormente fue desarrollado la fosfomicina como tal mediante los laboratorios Merck o MSD. La fosfomicina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de fosfocina. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la fosfomicina, donde vemos que, aparte de ser una molécula bastante simple, posee un grupo fosfonato, el cual en todo su centro tiene un átomo de tipo fósforo. La fosfomicina está indicada en el tratamiento de ciertas infecciones bacterianas, más especialmente en aquellas producidas por cepas de tipo gram positivas, tanto anaerobias como aerobias, pero también tiene acción sobre ciertas cepas de tipo gram negativas. Y la fosfomicina se utiliza mucho en el tratamiento de las conocidas como ITUS, es decir, infecciones del tracto urinario o directamente infecciones urinarias. Aunque su uso se reserva mucho para evitar la aparición de resistencias bacterianas a la fosfomicina, esta está contraindicada en la propia alergia a la propia molécula o de la familia de los fosfonatos. En pediatría no se suele utilizar especialmente por vía intravenosa y en poblaciones muy jóvenes, como por ejemplo en lactantes o recién nacidos, y tampoco se utiliza en pacientes con un alto grado de nefropatía, más en aquellos que tienen un aclaramiento de creatinina menor de 10 mililitros por minuto. Y algunas de las precauciones que tenemos que tener en cuenta con la fosfomicina es: en pacientes con cierto grado de hepatopatía y nefropatía. En pediatría no se recomienda la utilización de la vía intravenosa, sino que solamente dejarla esta vía parenteral para infecciones más graves. Mucho cuidado en pacientes que puedan desarrollar o que tengan cuadros de colitis pseudomembranosa, que puede favorecer la resistencia a la fosfomicina. Esta misma no se deberá de administrar con alimentos siempre en un espacio de tiempo bastante apartado de las comidas. Hay que revisar las interacciones de la fosfomicina con la farmacología existente y, por supuesto, evitar la aparición de resistencias. Utilizarla únicamente para una infección determinada que esté causada por un patógeno que sea sensible a la acción de la fosfomicina.
Y también decir que durante la reconstitución de la fosfomicina para su administración de forma parenteral, tanto intravenosa como intramuscular, se requiere que el disolvente sea de tipo glucosado, el cual puede ser del 5, 10 o 20%, pero la solución tiene que ser glucosada. El mecanismo de acción de la fosfomicina es algo complejo, pero se puede expresar de dos formas. A nivel general, podemos decir que la fosfomicina inhibe la síntesis de peptidoglicanos, los cuales son esenciales para la formación y el mantenimiento de la pared celular procariota. Pero si nos vamos a un ámbito más específico e intrínseco, podemos decir que la fosfomicina inhibe de forma irreversible a un objetivo enzimático. Este objetivo enzimático se conoce como la UDP-N-acetilglucosamina 3,0 enolpirubil transferasa. Con un nombre algo más corto, podemos decir que la fosfomicina inhibe a la enzima procariota de tipo MUR-A, lo cual conlleva a que no se refuerza la pared celular de la bacteria y se provoca la muerte de la misma. Las vías de administración más usuales de la fosfomicina son la vía enteral debido a la presentación en cápsulas y o comprimidos, así como también la vía parenteral debido a la presentación en viales y soluciones para su reconstitución y posterior administración, tanto intravenosa como intramuscular. Y recordar que para cualquier administración parenteral de la fosfomicina hay que reconstituirla con un disolvente de tipo glucosado. Puede ser del 5%, del 10% o del 20% en el volumen requerido por el facultativo. La posología más habitual de la fosfomicina suele ser bastante variada, pero especialmente atiende a los criterios de la sensibilidad bacteriana que se puede generar a la acción de la fosfomicina, la vía de administración que vayamos a utilizar tanto de tipo enteral como parenteral y también la evolución a largo plazo o la evaluación clínica tras saber la enfermedad a la cual queremos curar con la fosfomicina. Por ejemplo, si utilizamos la vía enteral para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario, podemos usar de 0,5 a 1 gramo cada 8 horas, administrando un máximo de 3 gramos diarios. Si nos vamos a las poblaciones pediátricas, utilizaremos una dosis algo menor, de 250 a 500 miligramos cada 8 horas. Y si nos vamos a poblaciones geriátricas, es decir, a la tercera edad, podemos administrar de 2 a 3 gramos diarios durante unos 2 o 3 días aproximadamente. Y si utilizamos la fosfomicina por vía parenteral, en este caso por vía intravenosa, utilizaremos para adultos 4 gramos cada 6 u 8 horas aproximadamente. Mientras que en pediatría utilizaríamos una dosis de 200 a 400 miligramos por kilogramo diario, fraccionando las dosis, por ejemplo, cada 8 horas o cada 12 horas. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la fosfomicina con el resto de la farmacología actual, deberemos de realizar
una extensa revisión bibliográfica de qué fármacos se pueden mezclar o no con la fosfomicina. Aunque la fosfomicina es un antibiótico que usualmente se suele administrar en solitario y por vía única a poder ser. Y también tenemos que revisar las interacciones de la fosfomicina, donde vemos que hay un aumento de la eficacia terapéutica o de la sinergia si se administra a la vez con otros grupos antibióticos, como por ejemplo con los betalactámicos o con los aminoglucósidos. Y hay una disminución de la absorción de la fosfomicina, especialmente por vía enteral, si la administramos con alimentos o con la metoclopramida, es decir, con el primperam. Casi al igual que el resto de la farmacología antibiótica, independientemente de qué familia lo comparemos, la fosfomicina también puede generar efectos adversos, aunque la mayoría suelen ser de forma muy poco frecuente o rara, es decir, suele ser un fármaco antibiótico bastante bien tolerado por los pacientes. Pero debemos de tener en cuenta que la fosfomicina puede crear cuadros de dermatopatías como urticaria, picor, rubor, también puede provocar dolor, especialmente de tipo abdominal y dispepsia, puede causar a nivel general cefalea, mareos, alteraciones de las enzimas hepáticas y también puede generar cuadros de colitis pseudomembranosa, es decir, aparición de resistencias a la fosfomicina. Y también puede provocar candidiasis, ya que al erradicar toda presencia antimicrobiana de una zona se puede generar la colonización fúngica de la misma. Y por supuesto, en la forma de administración intravenosa se puede crear flebitis en caso de que haya una extravasación de la fosfomicina. Y en el embarazo y la lactancia, la fosfomicina tiene categoría C, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo, tanto en la situación de la gestante como en la situación del lactante. Y aunque la fosfomicina se ha demostrado que se excreta a través de la leche materna, lo hace en cantidades muy pequeñas, por lo cual se estima que no hay mucho daño en el propio lactante. En última instancia, tenemos que decir que la fosfomicina, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, se ha demostrado que es un fármaco no dializable, no se elimina por las técnicas de dialización y sí requiere un ajuste de dosis, especialmente en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía, como por ejemplo, con un aclaramiento de creatinina entre 20 a 40 mililitros por minuto, administraríamos unos 4 gramos cada 12 horas. Y con un alto grado de nefropatía, como por ejemplo con un aclaramiento de creatinina entre 10 a 20 mililitros por minuto, ya pasaríamos a una dosis única de 4 gramos diarios y administrándolo tras la hemodiálisis. También tenemos que decir que la fosfomicina, aunque su uso se requiere únicamente para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario, también se puede utilizar para otras infecciones bacterianas, en este caso que estén provocadas por cepas procariotas que sean sensibles a la acción bacteriostática de la fosfomicina. Por supuesto, hay que evitar la aparición de resistencias, aunque la fosfomicina suele ser un fármaco bastante resistente al ataque procariota, pero hay que evitar el autoconsumo y las recetas facultativas en exceso. Y también, de nuevo, volver a reseñar, como al principio, que la fosfomicina es un fármaco que pertenece al descubrimiento español, especialmente por la doctora Sagrario
mochare.